Eso mismo. Eso es lo que canta todos los días cuando se levanta por la mañana. Quítalo tú, Señor. Amén. Pueden tomar los asientos. Muchas gracias. Amén. Damos gracias a Dios por este día tan glorioso que el Señor nos ha dado, que estamos, ¿verdad?, aquí en la casa del Señor. Amén. Hay varios hermanos fuera. Amén. Y seguiremos orando por ellos. Una vez más quiero enviarles saludos, o mejor, de parte de la iglesia Príncipe de Paz en Palm Coast, los hermanos, la pastora Jenny y todos los hermanos le envía saludos, ¿verdad?, a todos nosotros, amén, y están bien contentos en su nuevo local que tienen, amén, el Señor lo está bendiciendo. Seguimos orando por ellos, amén, y también el anuncio que hicieron del instituto, pues los estudiantes mañana es el último día de clase, ¿verdad? Mañana es el último día de clase y damos gracias a Dios por esta victoria que el Señor nos ha dado. Amén. Una tremenda victoria que el Señor nos ha dado. Pastor Alves y su esposa Evelyn y Belán han trabajado fuertemente y el Señor la ha bendecido y ha bendecido a la iglesia a través del instituto. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. Amén. Y lo que se quiere inscribir, pues ya se vean con el pastor o Alves o cualquiera que trabaja en el instituto para que sí puedan, ¿verdad?, inscribirse registrarse para la próxima que comienza en agosto, ¿verdad? En agosto. Queremos que aquellos que quieren estudiar la palabra, que vengan, amén, a estudiar, amén. Quiero dejarles saber que el hermano Richard y Lisandra me llamaron de Texas y le manda saludos a toda la iglesia y le piden la oración a todos los hermanos, ya que este viernes lo van a instalar como los pastores de la iglesia en Texas. Amén. Yo también contento. Amén. Y vamos a orar por Richard y Lisandra. Amén. Caraballo, para que el Señor lo bendiga allá en Texas. Amén. Donde van a comenzar a pastorear allá. Amén. Manténlos en oración. Amén. Mucha oración. Gloria a Dios. Amén. Pero, amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Voy a pedir que abren su Biblia en Mateo. Mientras buscan el libro de Mateo, ya le doy el capítulo. Hermano Luis Cruz, amén, el pastor Luis Cruz, gracias por estar con nosotros, amén, en este día, amén. Él se mudó de la parte sur de la Florida y ya está ubicado aquí, amén, y nos visitó el viernes, estuvo con nosotros el viernes y amén, y está con nosotros en este día, esta mañana. Damos gracias al Señor, y nuestro hermano Raúl y su padre están aquí. Gloria a Dios, que Dios le bendiga. Amén, amén. Nos sentimos muy contentos. Padre e hijo aquí, ¿verdad? Amén, que están con nosotros, ¿verdad?, en este día. Amén. Mateo 24. Esta agua se lo dieron al pastor Israel, pero lo voy. Right? He left it. Amen. Padre, te damos gracias por este día glorioso que tú nos has dado. Gracias, Señor, mi Dios, que podemos estar reunidos aquí, Señor, y nos preparamos a escuchar tu palabra. Sé que tú nos vas a hablar como ya nos viene hablando, Señor. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que vean en Mateo 24, el verso 3. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin
del siglo. Amén. Estaremos hablando en estos próximos domingos sobre cuándo será el fin. ¿Cuándo será el fin? Amén. Hay muchos que hablan de el fin. Y a veces nosotros mismos en nuestras conversaciones hablamos del fin. Amén. Eventos que suceden y internacionalmente, mundialmente, ¿verdad? Aquí donde vivimos, sea donde sea. Y a veces pues estos eventos nos hacen pensar y a veces llegamos a la conclusión y decimos, bueno, ya estamos al fin. Amén. Estamos al fin. Amén. Muchos creyeron en noviembre cuando eligieron el nuevo presidente. Escuché muchos dijeron, pues ya se va a terminar el mundo. Amén. Pero todavía estamos aquí. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a estar buscando a través de la Biblia lo que dice la Biblia sobre el fin. Y mientras estaba pensando en esto, me puse a meditar de cómo nosotros en nuestras conversaciones con otras personas aquí mismo en la iglesia o cuando algunos se paran aquí a predicar o traer una palabra de testimonio, comenzamos a hablar y cuando llegamos a la conclusión, yo diría la mayoría nos convertimos en teólogos y quizá decimos cosas no sabiendo la palabra, que quizá algunos ya lo saben, amén, pero términos que usamos, que se usan teológicamente, y llegamos a una conclusión. Llegamos a una conclusión, amén. Y lo que quiero decir sin saber es que usan términos, vamos a llamarlo así, proféticas, ¿verdad? Términos escatológicos, términos apocalípticos, y lo hablamos. Y llegamos a esa conclusión. Por ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿verdad? Como dije ahorita, hablamos de cualquier cosa, alguien nos habla, mira, supiste lo que pasó en Puerto Rico, las cosas están mal en Puerto Rico. Bueno, ya tú sabes que es el fin. Ya es el fin. Cristo dijo, la palabra dice que ya esto se va a terminar. So, nos convertimos en teólogos, llegamos a una conclusión y le decimos a la gente que ya es el fin. Amén. Y arreglamos todo con eso. Mira, supiste que el vecino, el hijo se metió en un problema. Bueno, ya tú sabes que estamos en los días finales. Todos llegamos a esa conclusión. Y me llama la atención. Porque muchos de nosotros, como dije, y doy énfasis, comenzamos a usar términos. Si no usamos la palabra, es lo que estamos diciendo. Llegamos a unos términos, amén, escatológicos, como dije, ¿verdad? Escatológicas y apocalípticas, que lo expresamos. Jesús, amén, aquí en este capítulo, comienzas a hablar, ¿verdad? Porque sucedieron algunas cosas para cuando los discípulos le hacen esta pregunta. Pero Jesús estaba en el templo, luego salió del templo, va al monte de los olivos, y ahí sentado le preguntaron, en otra palabra, ¿cuándo será el fin? Y yo quiero que en este día vamos a ver algunas respuestas que da Jesús. Amén. Que da Jesús. Más o menos es la misma respuesta que damos nosotros, pero más detallado. Él no le dije a ellos, bueno, ya ustedes saben que estamos en los últimos días y esto se va a poner más peor. Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero es lo mismo, pero detalladamente. Da algunos puntos. Leemos. Teniendo en mente la pregunta, por ahora, ¿cuándo será el fin? Jesús responde en el verso 4. Lo primero que le dice es, mirad que nadie
os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y luego dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. Y ya mismo vamos a ver por qué él dijo esto. Va continuando respondiendo la pregunta. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os ¿qué? Turbéis. No os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Lo ve? Pero nosotros como teólogos, ¿qué es lo que decimos? El fin. Y mira lo que dice Jesús. Estas cosas van a suceder. Oirá de guerra, ¿verdad? Y rumores de guerra, pero no se turbe porque no es el fin todavía. Verso 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. No es el fin, dijo él. Y lo va diciendo otra vez, que solamente es principio de dolores. Luego le dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todo por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Verso 11. Sigue respondiendo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Sigue respondiendo a la pregunta. ¿Cuándo será el fin? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y mira lo que dice en el verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que ¿qué? Persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo esto fue contestación a las preguntas que le hicieron. Y dijimos, ¿cuándo será el fin? Amén. Solamente queríamos una respuesta fácil. No me puede dar fecha, el día, ni la hora. Amén. Pero eso no fue la contestación de Jesús. Sino comienza a hablar de eventos, cosas que van a suceder. Pero escucha esto. Mientras estaba estudiando, encontré que de Mateo 24, de verso 1 a 26, verso 1, constituye, según los teólogos, el quinto y último discurso de Jesús. El quinto y el último discurso de Jesús. This was the granddaddy. Amén. Ahora, si es el último discurso de Jesús, si es la última palabra, por decirlo así, amén, hablando de su ministerio, predicando como decimos nosotros, su último discurso,
¿A quién le va dirigida estas palabras entonces? ¿A quién le va dirigida estas palabras? Porque lo que leímos en este capítulo, podemos coger estos versos y decir, Dios mío, pero eso es lo que está sucediendo hoy. Amén. Yo leo esto, yo digo, pero eso es lo que está sucediendo hoy. Y quiero decirle que 100 años atrás, la iglesia leyeron estos versículos y podían decir lo mismo. Dios mío, pero eso es lo que está sucediendo ahora. Y si queremos ir 500 años atrás, la iglesia leyeron esto y dijeron, pero Dios mío, esto está sucediendo ahora. Por eso lo llamé, ¿cuándo será el fin? Entonces, ¿cuándo es que será el fin? Si todo lo que vemos nos deja ver que ya el fin está, como muchos de nosotros decimos. Amén. Pero déjame volver un poco en lo que dijo Jesús. ¿Ok? Es el quinto y el último discurso que él da. Dije, ¿a quién va dirigida estas palabras? Bueno, hay 12 hombres que andan con él. Y estos 12 hombres le hicieron la pregunta. Amén. Pero ¿alguna vez usted ha hablado que alguien le hace una pregunta, pero usted quiere que la persona que está allá escuche lo que usted tiene que decir? Porque quizá la pregunta llegó al momento, usted quiere que esa persona escuche bien lo que usted quiere decir. Amén. Me imagino Jesús de esa misma manera. Los discípulos hacen la pregunta, pero él quiere que todo el mundo escuche ¿qué? La respuesta. Amén. La respuesta. Como dije, alguien te hace una pregunta. Mary está lo último allá. Diego está allá en el hallway. Usted me hace una pregunta, pero yo quiero que Diego escuche. Bueno, tremenda pregunta, pero le voy a contestar ahora mismo. Y usted dice, oh my God, yo me quiero ir porque Jesús hace lo mismo. Ellos preguntan, lo que yo tengo que decir es importante que estos 12 hombres entiendan, pero también quiero que los demás escuchen y que los demás presten atención y que los demás entiendan lo que voy a decir. Amén. Y hay muchos que creen, hay muchos teólogos, comentaristas, eruditos que creen que este pasaje es uno de los pasajes más difíciles en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la razón que ellos creen que es la más difícil de interpretar es de la manera que Jesús responde. Es de la manera que Jesús responde. Porque dije ahorita, ellos quieren saber el fin y lo que esperamos nosotros es que día y fecha. Dime. Bueno, en el año 2020, el martes, en el mes de octubre, a tal hora yo voy a venir. Oh, ok, eso es lo que estamos esperando. Pero eso no fue la manera que respondió Jesús. Amén. Sino que el contenido de su respuesta es como lo que dije ahorita, es escatológica y es apocalíptica. Amén. Y le dije que todos nosotros, quizá algunos no saben lo que significa esa palabra, otros saben, pero contestamos de esa manera. Contestamos de esa manera. Jesús presenta en su discurso el concepto escatológico dando la siguiente explicación. Primeramente, que Dios es soberano. Que Dios es soberano.
que los eventos que suceden mundialmente, internacionalmente o aquí localmente, están bajo el control de Dios. Y eso es bien difícil para aceptar. Porque decimos, Dios mío, si usted me quiere decir que el hambre y peste que está sucediendo, Dios, el Dios bueno, está permitiendo eso. Bueno, la verdad es que Dios lo está permitiendo. Eso es la verdad. Y a veces no queremos aceptar esa respuesta, pero es la verdad. Ahora, lo permite, pero ¿por qué lo permite? Por causa del pecado y la desobediencia del hombre, tenemos todo esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia nos deja ver que cuando Dios creó el mundo, lo creó perfecto. Amén. Lo creó perfecto. Pero cuando el hombre peca, cae, cambia todas las cosas. Y ahora va, como decimos nosotros, de mal en peor. ¿Lo ve? La causa de lo que está sucediendo, el pecado, el hombre, la desobediencia del hombre. Entonces ahora hay algunos eventos que tienen que suceder y Dios lo permite. Dios lo permite. Amén. Dios es soberano. En todo eso que leímos en Mateo, Jesús le está diciendo que Dios es soberano. Jesús le está diciendo que Dios tiene un propósito definido. En otra palabra, que lo que está sucediendo, los eventos, es con intención, es la voluntad de Dios. Con propósito. Dios tiene propósito en todo esto. Amén. Y a lo último Jesús le dice que está llevando a cabo ese propósito. Desde principio vemos, amén, que Dios va llevando la cosa según como Él quiere ahora, porque hay un propósito. Hay un propósito. Amén. Quizá el problema fue en la manera que respondió Jesús para interpretar. Amén. Quizá ese es el problema que tenemos. Porque enseguida, amén, tomamos esto y comenzamos a predicar que es el fin de los tiempos. No estoy diciendo que no es el fin, no estoy diciendo eso. Pero dije algo ahorita, es a quién Jesús se está dirigiendo. ¿Quién hace la pregunta y a quién Jesús se está dirigiendo? Amén. Los discípulos hacen las preguntas. Y de una pregunta sacamos 3 preguntas que están ahí. Amén. La pregunta es que la Biblia dice, ellos dijeron, dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Son 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Número 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? Número 2. Y número 3. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Lo que parece una pregunta son 3 preguntas que ellos hacen. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Que ya vamos a ver. ¿Qué señal habrá de tu venida? Número 2. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Dije que el problema de la interpretación es la manera que Jesús responde. Porque en todo que da Jesús, lo podemos poner en 2 contestaciones que Jesús le da. 2 eventos. Amén. Le está hablando de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y de su segunda venida. ¿Ok? Destrucción del templo, destrucción de Jerusalén y la segunda venida del Hijo. Por eso es que le doy énfasis a esto, que cuando estudiamos la palabra de Dios, amén, vamos a buscar bien lo que Dios está diciendo. ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cuándo es que esto va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Por qué va a suceder? Todas estas preguntas que podemos preguntar, hacemos y la Biblia lo va contestando. Amén.
Y ustedes saben que una de las maneras que a mí me gusta, y lo he dicho aquí en la iglesia, de estudiar, es el estudio inductivo. Inductivo, inductive Bible study. Inductivo, amén. El propósito del estudio inductivo es de producir algo. Yo quiero llegar a una conclusión. Ese es el propósito del estudio inductivo. Por ejemplo, las mujeres aquí que han dado a luz. ¿Qué pasa cuando el doctor ve que está luchando y no quiere salir la criatura? ¿Hacen qué? Eso mismo. ¿Verdad? Va a inducir, ¿qué? Dolor de parto. ¿Por qué? Porque el doctor quiere llegar a una conclusión ya. Come on, man, let's get this happening. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yeah, ok, we did it. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Como si fuera así tan fácil, ¿right? Pero esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de inductivo, es llegar a unas conclusiones. Amén. Dios hace lo mismo. ¿Ok? Vamos a Job, lo van a ver. Vamos a Job, capítulo 1. Job capítulo 1, verso 6. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Ok? Estamos hablando de el estudio inductivo. Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Mira lo que dice el Señor ahora. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Wow. Qué tremendo. Le hace la pregunta a Satanás. Y él dice, ¿yo vengo de qué? De rodear la tierra. Oh, really? Pues ¿has visto mi siervo Job? Si es verdad que tú has rodeado toda la tierra, ¿has visto mi siervo Job? ¿Has visto que él es un hombre temeroso, perfecto, recto? Amén. Hermano, la Biblia nos deja ver que una de las cosas que hace Satanás diariamente, día y noche, es acusar. Y acusa a los santos diariamente. Y yo me puse en esta posición. Señor, si Satanás llega donde ti y que el Señor Jehová le dice a él, ¿de dónde viene? Él dice, bueno, dale vuelta a Kissimmee, ¿de verdad? ¿Ha visto a mi hijo Pablo? Oh, jeez, que sí lo he visto. ¿Podrá Dios decir lo mismo de mí? ¿Ha visto Pablo? ¿O es más? ¿Ha visto alguno de ustedes? Que él puede decir, ¿ha visto los hermanos de la iglesia Príncipe de Paz? Que son temerosos a Dios, que son rectos, que hacen las cosas bien, amén, que no mientan cuando hacen los taxes. Alabado sea Dios. Siempre andan en la verdad, no pelean los unos con los otros. No se faltan el respeto el uno al otro. Se aman. Se quieren.
yo lo que me puse a pensar es, ¿puede Dios hablar así de nosotros? ¿Puede Dios dar testimonio de nosotros? De cómo andamos aquí en la tierra. Pero todo esto es para que vea que la pregunta es ¿de dónde vienes? Y él da una respuesta, entonces el Señor dice, bueno, si es verdad, amén, si es verdad, yo he hecho un estudio inductivo y he encontrado un hombre que me ama. Que cuando el enemigo, amén, se para delante de él y nos acusa, que él puede decir, hay un grupo ahí en Kissimmee que me ama, que me alaba, que me sirven, que ha sido lavado por la sangre de mi hijo, aleluya, amén, y viven para mí. Porque esto no tiene que ver con nosotros lo que hicimos, esto tiene que ver con lo que hizo Jesús por nosotros, a través de la cruz de Calvario, que dio su vida, amén, que la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia y que ahora somos justos delante de Dios. No por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Alabado Dios. Alabado Dios. Aleluya. Ahora, el estudio inductivo, ustedes saben que lo he dado aquí y lo sigo repitiendo. Amén. 3 pasos para que cuando usted lee la Biblia lo puede usar en el estudio inductivo. Primeramente, amén, observación. Número 2, interpretación. Y luego, aplicación. ¿Sabe lo que pasa con la mayoría de los predicadores hoy? Que quieren aplicar algo que no tiene que ver nada con nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema. Y a veces de ahí se levantan doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque no han tomado el tiempo para estudiar la Biblia. Amén. Cuando estudia, observa lo que está leyendo. Observa lo que está sucediendo. ¿Ok? Jesús estaba hablando con los discípulos. Pero si vamos al capítulo 23 de Mateo, Jesús ya estaba en el templo y Jesús estaba hablando con los líderes religiosos. ¿Ok? So ahora comienza a cambiar lo que estamos leyendo. Porque ahora vemos que Jesús está tratando no solamente con los discípulos, sino con unos líderes religiosos. Que vamos a ver ya mismo. Amén. So observamos. Cuando usted lee algo, observa. Después que observa lo que está leyendo, entonces puede dar una interpretación. Porque en su estudio va a comenzar a interpretar lo que has observado. Amén. Luego que tienes la interpretación, entonces se puede dar una aplicación. No dar una aplicación sin observar o interpretar. Porque lo que va a dar es falso y no sirve. Pero si observas, interpretas, luego puedes dar una aplicación. Amén, hermanos. Eso es el estudio inductivo. Eso es lo que es. Amén. Muchos años atrás me costó $20 el libro. Para 3 pasos. Así, ¿por qué no lo miré primeramente? Así no tenía que gastar los $20. No. No. Ok. Mira esto. En el capítulo 23 de Mateo. Let's go there. Algunos versos lo estoy leyendo de una versión diferente a ustedes, una versión más moderna, pero sí lo vamos a comprender. Verso 1 a 4. Porque Jesús expone y denuncia a los líderes religiosos ahí. Entonces Jesús le dijo a la multitud, estoy leyendo una versión moderna, a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos, siendo escriba y fariseo, son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, mira lo que dice: practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo,
pues ellos no hacen lo que enseñan. Expone y denuncia. Amén. Wow. Esas personas están ahí. Los líderes religiosos están ahí. Esta noticia es exclusiva. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Pero, amén, Jesús les habla de esa manera. Como le dije, esto no es para que ustedes me oyen aquí. Yo quiero que los que están allá también me escuchen lo que les tengo que decir. Vamos a ir a verso 13 porque no tenemos el tiempo para entrar en todo. Pero mira el verso 13 a 16. Ya sabemos que denunció y expone a estos líderes falsos, ¿verdad? A la luz de todo el mundo. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice. Wow. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni deja entrar a los que están entrando. Oh, my goodness. ¿Oyen eso? Ustedes no quieren entrar, pero no deja a otros entrar. Pero se dan contra el pecho que ellos son los ministros de Dios. Y él le dijo, ay de vosotros. Mira verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, son misioneros, ahora son misioneros, ¿verdad? Después que consiga aquellos que quieren convertirlo, dice, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Oh my God. No fueron con el propósito de hacer prosélitos para que otros puedan conocer a Jehová, para conocer a Dios. Y lo que hacen es, según esto aquí, lo hace 2 veces más hijo del diablo que ustedes. Eso es mi interpretación, sorry. Pero eso es lo que le está diciendo. Amén. Eso es lo que está diciendo. Verso 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguien jura por el templo no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo es deudor. Interesado solamente en el dinero, en la prosperidad. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dios mío, 7 veces le dice así esto. 7 veces. Amén. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, mira lo que dice, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. En otras palabras, si yo estuviera ahí, yo no haría lo mismo. Yo no mataría a los profetas. Really, dice Jesús. Really, me hacen reír con eso. Amén. Vosotros pues, colmad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús le está hablando fuerte. Escucha esto ahora. Por tanto, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. El Señor está hablando proféticamente. ¿Okay? Cuando yo leo esto, puedo decir, Él está hablando de Él mismo.
Pero lo leo de nuevo. Mira lo que dice. Yo os envío, ¿qué? Profetas, sabios y escribas. De ellos a uno mataréis. De ellos a uno mataréis. Y crucificaréis. Y a otros azotaréis. ¿Dónde? En la iglesia. Usted va a la iglesia para que le den una pela. I come to church, they can give me a beat down. Yo no vengo a la iglesia para que nadie me dé una pela. En las sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Amén. Dije que está hablando de él mismo, pero también está hablando de que la iglesia primitiva no pasaron por esto, right? Amén. ¿No eran ellos perseguidos? ¿Y quién los perseguía? ¿Los romanos le perseguían? ¿Los griegos le perseguían? ¿Y quién le perseguía? Los mismos judíos. Sus hermanos, sus propios hermanos. Watch this. Verso 35. Estoy leyendo de Dios habla hoy, de la versión Dios habla hoy. Así que sobre ustedes caerán el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel, el justo, hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Wait a minute. ¿A quién Jesús le está hablando? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos. Wait a minute. Ellos fueron que mataron a Abel. Pero mira lo que dijo Jesús. I'll read it again. Así que sobre ustedes caerán el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel, el justo, hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Solo va a llevar desde el principio, desde Abel. ¿Quién mató a Abel? Caín. ¿Quién mató al profeta Zacarías y a los profetas? Sus propios hermanos. En otra palabra, ese mismo espíritu está en ustedes. Es lo que le dijo. Ese mismo espíritu está en ustedes. Que dicen que no trataría a la gente así en el pasado. Que si estuviera viviendo en ese tiempo, amaría a los profetas. No, porque ese mismo espíritu está en cada uno de ustedes. Él le dice. So ahora, sobre ustedes va a caer la sangre de lo inocente. Porque no ha habido ¿qué? Cambio en el corazón, en la vida de estos hombres. Y cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, se va a predicar o va a hablar de la palabra de Dios, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Aleluya. Tiene que haber cambios. Que si usted predica que Dios es amor, pero todavía le entran unos corajes, que rompe todos los platos en la casa. Yeah. Y viene aquí y eres la persona más amor que tiene. Y no puede amar a su esposa, su esposo, sus hijos. Alabado sea Dios. Verso 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. No, pastor, pero es que está hablando de la generación que... No. ¿A quién se está dirigiendo él? ¿A quién él está hablando? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a unos líderes religiosos falsos. Entonces llega este verso 37. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreáis a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces, qué triste, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas
pero no quisiste. No quisiste. Este fue el discurso de Jesús. Parte lo leímos. Dos divisiones. La advertencia contra la hipocresía de los líderes religiosos y los ayes, 7 ayes que viene de Jesús contra estos líderes. Alguien dijo que las palabras de Jesús, estaba leyendo, y dijo esto. Dijo que las palabras de Jesús, donde leímos ahora mismo, son como el bisturí en la mano del cirujano que corta hondo y sin piedad para llegar a la raíz de la corrupción con la esperanza, como dijo mi esposa, con la esperanza de extirparla y salvar la vida. My God. So, ¿podemos nosotros ver la iglesia como la sala de operación y que el Espíritu de Dios como el cirujano y el bisturí, la palabra de Dios? Que mientras llegamos aquí y escuchamos las palabras de Dios, el Espíritu Santo está cortando hondamente. Está llegando a ese lugar que nadie sabe, pero Dios sí la sabe. Y puede doler. Puede doler. Perdón, yo creo que lo dije una vez o 2 veces, pero lo voy a decir rápido. Me recuerdo, no sé si alguno se recuerda de Luis Urbáez. ¿Alguien se recuerda de Luis Urbáez? Luis Urbáez, right? Ok. Yo sé que ustedes se recuerdan. ¿Verdad? Sabían de él. Luis Urbáez era dominicano, predicador dominicano. Amén. En ese tiempo Dios lo estaba usando tremendamente, en los años 60. Amén. Y él vivía en Brooklyn, pero iba por toda parte a predicar. Toda parte de Centro Suramérica este hombre iba, ¿verdad? A predicar. Y una vez fue invitado por el abuelo de mi esposa, reverendo Nicolás de Jesús. Y el evangelista Luis Urbáez entró a la iglesia. Cuando entró, amén, él iba a predicar esa noche. Entonces, cuando llegó el momento de predicar, le entregaron la parte y él le dijo a la iglesia, ¿cómo hacemos? Abren la Biblia, comenzó a leer el verso y comenzó a predicar. Y mientras está predicando, unos 5 o 10 minutos en el mensaje, me dijo abuelo, paró de hablar. Paró. Él dijo, hermano, yo llevo una lucha hoy en día. Y lo que le estoy trayendo ahora no es lo que el Señor quiere. Yo tengo que traer el mensaje que Dios me ha dado para esta iglesia. Y comenzó a hablar de David. Amén. El pecado de David con Betsabé y Urías. Después que dio una explicación, dijo estas palabras. En esta noche, David está aquí, Betsabé está aquí y Urías está aquí. Si me dicen esa palabra, yo salgo corriendo. Yo digo, yo no quiero ver lo que va a suceder aquí porque esto es tremendo. Amén. Y cuando él dijo, el Señor me dijo que David tiene que pasar. Yo digo, oh my God, me está diciendo eso. Yo digo, man, this is incredible. Y cuando él dijo, Dios me dijo a mí, David, tienes que pasar. Amén. Y nadie se movió. ¿Quién se va a mover? Si tengo un picor, ni me voy a rascar la nariz. Yo me voy a quedar
Si hay una mosca que dé vuelta, yo no voy a moverme para nada. Pero el Espíritu de Dios tomó a este hombre, a Luis Urbáez, y fue donde uno de los caballeros que estaba ahí y lo echó el brazo y le dijo, ay, Usías. Y cuando le dijo así, todo el mundo se cayó al piso. Eso es lo que estoy hablando, que el Espíritu Santo hace un trabajo en nosotros. Que mientras la palabra de Dios se predica, mientras una persona trae un testimonio que es de Dios, con un cántico, una alabanza que llega al corazón, amén, de nosotros, el Espíritu Santo está trabajando, el cirujano, y comienza a cortar, y comienza a penetrar, y comienza a entrar, porque quiere extirpar aquella cosa que no te deja crecer, que no me deja seguir hacia adelante, que no me deja producir. Algo hay, que hay un estorbo, y Él lo quiere sacar con el propósito de salvarnos. Eso mismo hizo Jesús, amén, en Jerusalén. Y eso mismo sucede en la iglesia de Cristo cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se enseña la palabra de Dios. El cirujano está presente, se llama el Espíritu Santo. El bisturí lo tiene en la mano. Amén. Y yo le digo que hoy, en este día, el Espíritu Santo está operando en corazones. El Espíritu Santo está trabajando en este momento. Amén. So, cuando venga a la iglesia, no vea la iglesia como cualquier cosa. Yo quiero que la veas como en la sala de operación. Vamos a adorar a Dios. Pero hay momentos que podemos decir, Señor, yo te necesito. Señor, ayúdame. Señor, esto es mi problema. Señor, a veces yo no quiero dejar esto, pero ayúdame. Yo lo quiero dejar. Señor, yo no quiero seguir de esta manera. Yo te quiero adorar. Yo te quiero servir. Señor, ayúdame. Oh Padre, te pido en el nombre de Jesús, opera en mi vida. Trabaja en mi vida. Señor, haz algo, el cambio que yo necesito. Esa obra lo hace el Espíritu de Dios. Esa obra lo hace el Espíritu de Dios. Y Él está presente hoy para hacerlo. Y lo quiere hacer en nuestra vida. Amén. Vamos a Mateo 24. Y voy a terminar aquí. Porque iba a ser mi introducción al mensaje, really. Pero déjame terminar con este verso. Ahora, leyendo un poquito Mateo 23, cuando vaya a su casa lo lees todito. Miren lo que dice Mateo 24, verso 1. Jesús salió del templo. Wait a minute. So, verso 23 el capítulo 23 nos deja ver que dónde estaba Jesús. ¿Con quién estaba hablando? All right. Salió del templo. Y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? Hablando del templo. Ese templo lo hizo Zorobabel. ¿Ok? Eso lo hizo Zorobabel con Esdras. No lo terminó. ¿Y sabe quién lo terminó? El rey Herodes. El rey Herodes terminó el templo. Jehová envió a Zorobabel. Esdras estaba ahí. Y comenzaron a construir el templo. No pudieron. Herodes lo termina. Y ellos le dijeron, Jesús, mira estos templos. Mira el templo. Mira qué precioso. Jesús dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole, ¿cuándo será estas cosas?
¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Ahora sabemos de dónde viene la pregunta, porque algo sucedió en el templo. A salir, le dicen al Señor, mira el templo. El Señor contesta y dice que, ¿veis esto? Va a llegar el día que no quedará piedra sobre piedra. El templo para el judío es el todo, hermano. Toda la vida de los judíos, todo lo que ellos hacen gira alrededor de las sinagogas del templo. Y eso lo vemos cuando se hizo el tabernáculo en el desierto, ¿verdad? Se hace el tabernáculo, y ¿qué había alrededor del tabernáculo? Los tribus alrededor. Y si alguien tenía algún problema o algo, ¿dónde iban? A la iglesia, por decirlo así, porque el pastor Moisés estaba ahí con sus ayudantes y iban allá. Todo gira alrededor del templo. Para aquellos que vienen de Nueva York, ¿verdad? Los que vivieron en Nueva York, amén. En Nueva York, ustedes saben que hay las sinagogas, ¿verdad? En las diferentes vecindades. Ya los judíos no están en muchas de esas vecindades, amén. Donde yo vengo, en Williamsburg, que lo llamamos los sures, amén. En los sures, ahí no hay judíos. Ellos son los dueños de todos los edificios, pero ellos no viven ahí ya. Pero hay sinagogas. Y si va a cada vecindad, va a ver que hay una sinagoga. Porque donde quiera que ellos se plantean, una de las primeras cosas que ellos hacen es una sinagoga. Amén. Cuando yo llegué aquí en el 88, no había sinagoga. Ve a Poinciana ahora. Antes de Poinciana, va a ver a la mano derecha que hay una sinagoga. Llegaron los judíos, hicieron una sinagoga. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de la sinagoga. Amén. Dejándonos ver que todo para el creyente gira alrededor de Dios. Amén. La presencia de Dios. Amén. Que todo lo que necesito, no importa cuál sea el problema, como dijo el pastor Israel esta mañana. Amén. Le dijeron, tiene esto, tiene lo otro, él dijo, pero yo vine corriendo a la casa de Dios para adorar a Dios. Wow, la diferencia. En vez de ir a la casa y decir, ay de mí, que dice que tengo esto, que tengo lo otro, él dijo, no, voy a ir a la casa de Dios, voy a adorar a Dios. Amén. Eso es lo que estamos hablando, que la vida, toda nuestra vida gira alrededor, amén, de la presencia de Dios. Yo necesito de Dios. Necesitamos de Dios. Entonces, los discípulos, cuando hacen esta pregunta, es porque Jesús está hablando y las palabras que Él habla, lo impactas a ellos. Y a lo último, cuando dice que este templo no quedará piedra sobre piedra, es donde vienen las preguntas que hicimos al principio. Entonces, ¿cuándo será el fin? Porque el templo para ellos era todo. Si se destruye el templo, ya no tenemos nada. Por eso es que hoy, usted y yo somos el templo de Dios. El corito dice, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón, tu templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla. Por eso hoy quiero yo cantar. Quiero ser su santo templo donde su espíritu puede morar. Alabado sea Dios. Si somos el templo de Dios, nuestra vida gira alrededor de Dios. Alrededor de Dios. De la manera que Jesús contesta la pregunta, es que surgen estas preguntas que Jesús responde, es que podemos ver entonces por qué es difícil. Porque para darle un poquito, amén,
a veces agarramos estos textos y ya lo ponemos para hablar del fin de día hoy. Pero acuérdase, Jesús se estaba expresando, hablándole a unas personas específicamente. Amén. Y dentro de todo lo que Jesús habla de dos eventos: la destrucción del templo y la segunda venida de Cristo. Por eso es que habrá guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pero que no es el fin todavía. Y habrá pestes, y habrá terremotos, y habrá esto, habrá lo otro, pero es el principio de dolores. ¿Por qué? ¿Usted quiere saber cuándo es el fin? Cuando el evangelio de Jesucristo sea predicado por el mundo entero, entonces vendrá el fin, dijo el Señor Jesús. Amén. 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 So, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Amén. Mi papá siempre decía, cuando le preguntaba, ¿qué Pancho? Nadie sabe cuándo Cristo va a venir. Le dije, yo sé cuándo va a venir. De verdad. Dice, sí, cuando predicamos el evangelio al mundo entero. Porque entonces será el fin. So, en vez de estar aquí, mira, ve a la calle a predicar. Mira, salga a predicar. Predica el evangelio de Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por este día glorioso. Inclinen sus cabezas, por favor. Padre, yo